Nuestra cuarta entrevista en este espacio informativo donde dialogamos en torno al proyecto del Fondo de Medios ejecutado por Radio Diferencia en torno al agua. Un concepto y un tema muy interesante para dialogar y también, por supuesto, para enfrentar y entregar ciertas posiciones en torno a lo que está sucediendo no solamente aquí en nuestra comuna de Paillaco, sino también en la región y en el país, incluso más allá del país. El proyecto en sí se llama El Agua, fuente de vida, un recurso natural en peligro. Y nuestro invitado en esta cuarta entrevista es don Juan Pimentel, encargado del área social, Agenda Local 21, que le damos la bienvenida, don Juan. Hola, muy buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, exactamente, buenas tardes. Y le damos la bienvenida en torno a este tema que hoy por hoy nos preocupa bastante, don Juan. Estamos en una región que, si bien es cierto, maneja harto recursos hídricos, hay lagos, ríos, esteros, pero esto tampoco quiere decir que no debemos mirar lo que sucede en el norte del país, donde falta mucha agua, hay desertificación y definitivamente el área social, su agrupación en sí, tiene también su opinión en torno a este tema. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, Patricio. Y claramente, digamos, la situación de la región es bastante paradójica. Bueno, estamos en la región de los ríos, hay una red extensa de cursos de agua que atraviesan la región, pero existen definitivamente, no solo mirando hacia el norte, sino que aquí en la región, Sí. muchos lugares donde los municipios tienen que abastecer de agua a sus comunidades a través de camiones de aljibe, fundamentalmente los sectores rurales, lo que genera por una parte un importante merma en las arcas municipales, pero también, digamos, limita las posibilidades de desarrollo económico en el mundo rural. O sea, la gente no solo necesita agua para beber, sino que también necesita regar sus cultivos, necesita dar de beber a sus animales y existen lugares ya en los cuales esta situación se está manifestando. Ahora, las razones por las cuales está esta situación son muy variadas, entonces creo que sería interesante, digamos, ir avanzando en reconocer cuáles son esos problemas que están ocasionando esa situación de merma de agua en algunos sectores. Y por ejemplo, aquí en Paillaco, precisamente concentrémonos en nuestra comuna, ¿cuáles serían los factores a establecer en torno a las mermas de agua? Bueno, hay, como te decía, múltiples factores. Por una parte hay temas de infraestructura, o sea, hay situaciones donde la infraestructura que existe para abastecerse de agua es muy precaria dentro de las comunidades. Son captaciones muchas veces individuales que la gente ha ido armando con sus propios recursos, más aportes esporádicos que realizan algunos municipios, el municipio o algunas oficinas como la oficina de emergencia de la UNEMI, que han tratado de dar solución a eso. Y ese es un tema importante, el tema de la infraestructura. Otra cuestión que no es no menor es lo que tiene que ver con la situación de cambio climático. El verano pasado enfrentamos uno de los veranos más secos de las últimas 3 décadas, tengo entendido. Y por otra parte también... De los últimos 50 años. De los 50 años. Y por último, creo también que es muy importante tener presente, digamos, la presión que existe sobre los recursos hídricos en algunos sectores. Fundamentalmente tiene que ver con los monocultivos extensivos de plantaciones forestales y también con algunos usos que realiza o la forma en que hace uso algunas comunidades del agua. Generalmente dejan el agua corriendo en algunas partes, cuando hay redes que son comunitarias, y eso, digamos, también afecta el abastecimiento. Pero la presión sobre los recursos hídricos ha ido aumentando paulatinamente con el tema de la extensión de las plantaciones. ¿Esto quiere decir que no hay una política, una legislación en torno a esto? Con respecto al tema, principalmente el tema forestal, hay bastante vacío al respecto. Por una parte hay una norma que tiene que ver con el reglamento de suelo, agua y humedales que se aplica para lo que es bosque nativo. Y en el caso de las plantaciones forestales se aplica el decreto 701, que es en el fondo el que subvencionó la instalación de las plantaciones. Y en él, digamos, lo que se ve es que lo que se establece como franjas de protección para cursos de agua no es tal. No es tal, pues las empresas tienen que definir una franja de protección, pero definitivamente en muchos casos esa franja de protección está compuesta por árboles exóticos. Entonces lo que de alguna manera no es bien visto ni por las comunidades ni por el mundo académico más vinculado a los temas de protección de los recursos hídricos. Lo que se propone, lo que se promueve en general
es que esas franjas de protección estén compuestas por vegetación nativa, por árboles nativos que se ha ido demostrando o se ha ido estableciendo un cierto consenso que a mayor superficie de bosque nativo dentro de una cuenca, es mayor la provisión de agua que esta cuenca genera. ¿Y con qué pasa con los otros? Con los otros absolutamente nada, con los Con, eucaliptos y pino. con los eucaliptos de pino lo que pasa es que son fundamentalmente árboles que están puestos ahí para producir madera o producir celulosa, entonces en general son árboles muy jóvenes, que crecen muy rápido y por lo tanto digamos demandan mucha agua. Junto con eso digamos también hay una densidad de la plantación que es como tener, no sé, cientos de bombas de agua en un territorio absorbiendo agua. Entonces, lo que se busca, digamos, es promover el desarrollo de franjas de protección o manejos diferenciados de cuencas donde hay abastecimiento de agua para consumo humano. Comparte ese dicho que, o sea, no es un dicho, sino que algunos lo llaman árboles asesinos del suelo. En realidad, el tema del árbol, digamos, como yo no soy profesional del área forestal, soy profesor del área de ciencias sociales, pero conversando con mucha gente del ámbito forestal, me he ido haciendo la idea de que uno no puede hablar de que el eucalipto en particular o el pino en particular son árboles asesinos o son negativos. Ellos tienen en sus lugares de origen forman bosques nativos, son parte de la vegetación nativa. El tema es el monocultivo, en el fondo el cultivo intensivo que se realiza con estas especies, el mejoramiento que se ha ido haciendo de ellas con el fin productivo. Tenemos árboles que crecen en 20, 25 años, ya están en edad Claro. de cosecha. Luego de eso, digamos, hay una cosecha que a veces ata la raza que cubre una extensión muy amplia y eso genera también pérdidas de suelo. En el fondo, Erosión. más que erosión, más que el árbol en sí, yo creo que hay que ver, digamos, las prácticas silvícolas que se están empleando, que son las que generalmente producen este impacto. Y ahora, en torno a esta prórroga que se quiere hacer, ¿qué pasa aquí? ¿Están todos enojados? Bueno, en general no se sabe muy bien ¿En qué consiste? en qué consiste. Eh, hay un fuerte rechazo, en el mundo social, en el mundo académico. La Universidad Austral, un grupo de académicos presentó también su posición. Hay múltiples organizaciones ¿Qué decían los académicos? Los académicos dicen que bueno que no es necesario seguir por una parte subvencionando las plantaciones forestales, que se ha demostrado que generan una fuerte presión sobre los recursos hídricos, sobre la biodiversidad de un territorio, que en las comunas donde se han instalado o donde es predominante la actividad forestal, las condiciones de pobreza son mucho mayores que en otros territorios donde se desarrollan otras actividades productivas. Y fundamentalmente manifiestan su rechazo a la prórroga del 701. Lo que se sabe, bueno, es que en parte, digamos, la actividad de plantación forestal de alguna manera podría dinamizar una economía que se ve, digamos, que está en un proceso recesivo, pero creo que los beneficios que va a traer son mucho menores que los impactos que podría generar esta extensión de las plantaciones forestales. ¿Somos una región hídrica, o sea, una región turista, una región de turismo, o somos una región de producción? No se define todavía la región modelo. Yo creo que buscar una definición tan tajante con respecto al tema hace más difícil encontrar acuerdos. Fundamentalmente hay una actividad turística que es innegable en la región, hay sectores de una belleza escénica que reciben visitantes y turistas de todo el mundo, hay una actividad agropecuaria importante también, y también hay una actividad forestal que se ha desarrollado no solo con lo que es la actividad de monocultivo exótico, sino que viene desde los inicios de la región, o sea, en cuanto a la producción de madera y otros recursos. Ahora con un manejo que de alguna manera ha generado bastante impacto sobre el medio, pero efectivamente, digamos, están presentes todas estas áreas de la actividad productiva y lo que se busca, o lo que se debiese buscar, digamos, es compatibilizar los usos
del territorio. Socialmente, pero socialmente hablando, y como usted es un profesional del área social, ver un lago con un fondo, o con un campo y unas vacas es más saludable que ver un lago con un manto de eucalipto. Por supuesto, no, por supuesto. Por eso, bueno, hay una actividad que se está desarrollando, que ya está llegando casi a su fin por parte del gobierno regional, que tiene que ver con lo que es el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, que de alguna manera busca compatibilizar esos temas. Lamentablemente, como partíamos en la conversación, hay muchos vacíos en términos legales en estos temas. Y lo que se busca, digamos, es fundamentalmente generar acuerdos que permitan consensuar el uso que puede tener el suelo, o que puede tener, digamos, un cierto territorio. Hay sectores que, por supuesto, por su belleza escénica y por el potencial económico y de desarrollo que genera la actividad turística, hace incompatible con una pared de plantaciones, como también es incompatible con la instalación de balsas jaula para el cultivo de salmones. O sea, creo que también los lagos no pueden estar llenos de balsas jaulas. Y por eso es necesario ver qué sectores son en los cuales se puede desarrollar una u otra actividad, o la escala en la cual se puede desarrollar una u otra actividad. Y por lo mismo, digamos, la extensión del 701 es una amenaza, digamos. Una amenaza a todo esto, a todas estas posibilidades de acuerdo que uno quisiera generar. O sea, el que se subvencione la plantación sin establecer criterios base con respecto a cuáles son las limitaciones, las extensiones de las plantaciones, la distancia con respecto a los cursos de agua, o en el fondo, digamos, el qué impacto puede generar sobre otras actividades productivas. Mientras eso no esté claro, yo creo que definitivamente es una amenaza para otras actividades productivas. Por supuesto. Don Juan, usted que siempre anda en los sectores rurales, ¿cierto? En pleno contacto con las agrupaciones de vecinos, juntas de vecinos y otras agrupaciones sociales, principalmente en estas comunas que son agrícolas, ¿falta agua en los campos? ¿Hay una escasez? ¿Se nota que están preocupados? Se nota la preocupación. Y de hecho, digamos, bueno, el tema está presente en los medios con mucha más insistencia. Entonces la gente también comienza a ver cuál es la situación de sus captaciones de agua, sus cursos de agua, y definitivamente sectores, aquí principalmente donde más merma el agua son en los sectores del valle. Hay algunos sectores incluso que tienen diferencias con respecto a lo que es la inscripción de derechos de agua, sectores donde hay fondos que han inscrito derechos de agua en gran cantidad por sobre, digamos, o al límite del caudal de un curso de agua, y en verano dejan sin agua a los vecinos. ¿Nos puede explicar un poquito Mira, más el detalle? El detalle de la situación no la tengo en este momento, pero entiendo que hay un sector aquí en Payaco donde los vecinos históricamente han hecho uso de un curso de agua para abastecerse. Y agua arriba de ellos hay un fondo grande que producto de la legislación que existe en el Código de Agua, en su momento el dueño inscribió derechos de agua sobre el caudal del curso de agua, que en una cantidad que en verano, digamos, si él hace uso completo del caudal que él inscribió, deja sin agua a los vecinos del río abajo. Y eso ocurre permanente. El verano pasado ocurrió ya, y probablemente, digamos, vuelva a ocurrir en condiciones de escasez. Encima que los veranos son cada vez más secos. Ahora, por eso, digamos, también hay una discusión con respecto a la modificación del Código de Agua. Hay un movimiento bien intenso. Este fin de semana que viene se va a desarrollar en Santiago una reunión de la Coordinadora Nacional del Agua, que preside Chile Sustentable, y lo que está moviendo ahí es, digamos, ver cuáles son las discusiones que se están llevando adelante en el Congreso para modificar el Código de Agua. No, me imagino que ya lo han escuchado algunos de los auditores, pero el Código de Agua que rige en Chile fue impuesto a partir de la década de los 80, 81. El 81, y lo que hace es algo que era inédito en el país, que en el fondo separa los derechos de propiedad de la tierra con relación a los cursos de agua que pasan por una propiedad, y a través de la cual, digamos, cualquier persona puede inscribir derechos de agua sin ser propietario de un terreno. Y apropiarse de los derechos. O sea,
del agua en puede sí. inscribir un caudal o una parte del caudal del curso de agua. Ahora, de ahí a que pueda acceder a ella... Por ejemplo, del punto A al punto B, ¿lo puede comprar los derechos de agua y ocuparlo? Claro, O claro. sea, es de esa parte. O sea, de lo que él es dueño es del caudal que pasa por ese estero Ya, en tal punto, ya. en tal punto, en un río, en un curso de agua o agua subterránea. Y él puede vender sus derechos, claro. Claro, la legislación, el código hace que los derechos, que el agua sea un bien transable en el fondo. Y estos derechos se transan. Y es por eso, digamos, que cuando hay proyectos hidroeléctricos de una empresa, ellos pueden vender el proyecto a otra empresa y lo compra con los derechos y pasan, digamos, a otra persona o a otra institución Mm. esos derechos. Como lo han hecho en varias acá y en Chile. Claro. Entonces hay que trabajar en esa nueva legislación. Claro, es un tema que está en plena discusión en este momento. viene para largo. Se viene para largo y que probablemente se va a enlazar con todo lo que es la discusión del proceso constituyente que se está viviendo en el país, porque hay temas que tienen que ver con el acceso a la propiedad privada o los derechos que otorga la propiedad privada y las limitaciones que podría establecer, digamos, los usos sociales de la propiedad. ¿No será un poquito tarde para esto, Juan? Bueno, yo creo que definitivamente es una situación bien conflictiva la que se está generando con el tema de agua. Ya. Y claramente, digamos, en alguna forma está escapando de las manos, pero en la medida en que se está discutiendo, yo creo que es importante seguir avanzando. Ujú. Que no por que sea tan tarde, no se Mm. van a obtener el cambio. Igual es admirable el empoderamiento de ciertas agrupaciones que defienden sus ríos, sus caudales, ante cierta llegada de empresas, de mega empresas en realidad. No, es bastante importante lo que está pasando. Creo que de alguna manera, dijimos de la década de los 80 que el código de agua, han pasado ya 35 años y en este momento hay una conciencia mucho más clara con respecto a qué es lo que significó esa norma que se impuso. Y los impactos que ha generado tanto en el mundo rural incluso en sectores urbanos que también a veces no tienen posibilidades de acceder a agua, no porque no esté el agua, sino que porque los derechos están adquiridos ya por otra persona o por otro titular. Estamos dialogando a través de Radio Diferencia 95.3, por supuesto, en torno a este gran proyecto que estamos llevando a cabo y nuestro ciclo de entrevistas, que son 8, esta es la cuarta. El proyecto en sí, el agua, fuente de vida, un recurso natural en peligro. Un tema que nos preocupa y principalmente en comunas, como lo habíamos hablado anteriormente, comunas agrícolas, donde las personas del sector rural son las que sufren bastante, no solamente porque les falta el consumo de agua humana, para los humanos, para las personas, sino también para esos animales que son su vital fuente de producción para la familia. Ujú. No, esas situaciones, como lo conversamos, es bastante impactante. En algunos sectores también esto está atravesado con ciertas condiciones que durante muchos años la gente había podido tomar agua libremente desde distintas fuentes de agua que habían en su territorio. Y hay sectores donde esas fuentes de agua han ido desapareciendo y la gente ha tenido que o agruparse para acceder a una fuente más lejana o trasladar, digamos, sus mangueras de un lado a otro distintos cursos de agua. Eso, digamos, es complejo porque de alguna manera no permite tampoco establecer infraestructura más sólida, más consistente. Y también, digamos, las condiciones, eso limita el desarrollo de otras actividades productivas, el agregar valor a la producción agrícola. Siempre, digamos, está sujeto a resoluciones sanitarias. Y esas resoluciones sanitarias no se consiguen cuando no hay agua potable en el sector. La APR es un tema también importante en los sectores rurales. Hay muchas APR que no... Porque este es un tema bien importante y la APR, si bien es cierto, la agua potable rural, es un tema que hay que tocarlo sí o sí en esta mesa. Es importante, yo creo que es muy importante la situación de la APR durante muchos años, quizá hasta no más de 5 años atrás, la cobertura de agua potable rural, bueno, que se hace a través del programa de agua potable rural del Ministerio de Obras Públicas y de la Dirección de Obras Hidráulicas, tenía ciertas limitaciones con respecto a
a qué sectores se podía financiar un proyecto. Y estas pasaban básicamente por tener un número mínimo de usuarios, creo que eran 50, Ya. y una dispersión primero no mayor no menos de 15 viviendas por kilómetro, que es en los sectores que se les llama sectores rurales concentrados. Luego, digamos, la cobertura en los territorios concentrados creo que está sobre el 90% de los territorios. Y se comenzó a trabajar en los sectores semiconcentrados, que ahí hablan de alrededor de 8 viviendas por kilómetro de red. Pero a pesar de eso, digamos, hay un número mucho más grande de territorios donde esas condiciones no se dan. O sea, hay menor población de la que se requiere, y también hay una mayor dispersión de las viviendas. Y esos sectores no pueden postular a los programas de agua potable rural. Y esa es una limitación importante que entiendo, digamos, que se está discutiendo también a nivel del gobierno regional. En algunos sectores, digamos, como hay cierta preocupación intensa por el agua, se están generando recursos para invertir o generar infraestructura que permita abastecer de agua a ciertos sectores y que no necesariamente pasen por la línea de los programas de agua potable rural. El agua debería ser para todos. Está garantizado, es un derecho que Universal. universal. Chile suscribe el convenio de Naciones Unidas donde se promueve que el agua sea un recurso natural como un derecho humano garantizado, en el fondo. Un derecho humano que esté, y que debería ser una modificación en la Constitución donde aparezca, digamos, visiblemente esa situación. Pero igual llegamos a la misma parte donde hay una lucha que hacer, hay trabajo por hacer, y van a pasar mucho tiempo en torno a esto también discutiendo. Bueno, yo creo que ahí depende también de los esfuerzos que hagan las mismas organizaciones, las personas desde sus distintos ámbitos de incidencia. Si este tema del agua, del acceso al agua, de la protección de las fuentes de agua, cobra fuerza, yo creo que no va a pasar tanto tiempo como para que se vean cambios. Cambios al menos en términos normativos. Hay cambios que van a tardar también mucho tiempo más. La recuperación de la vegetación nativa son procesos muy a largo plazo. Pero estamos comenzando con sí, algo. está comenzando. Tan largo plazo tampoco. O sea, yo creo que una generación a otra ya puede ver cambios importantes. Hay sectores donde se ha cosechado el bosque, la plantación de bosque, la plantación exótica, y se han producido procesos de regeneración y restauración del bosque nativo, y la gente visita los sectores y ve que hay cambios significativos. Socialmente la gente está más empoderada. Yo creo que sí, hay dirigentes que uno va conociendo que se da cuenta que hay un mayor conocimiento, tienen más herramientas, la misma posibilidad de acceder a información de manera digital facilita mucho más las cosas. Falta todavía, sí, pues falta. Hay sectores rurales sobre todo, donde la población ha ido envejeciendo rápidamente, y no se ven recambios tampoco de dirigentes. Ya. No se ve mucho recambio de dirigentes, pero sí, digamos, hay población que está bastante... Por el arreglamiento del campo de la ciudad. Claro, ahora hay sectores que para sorpresa de uno, van viendo también que gente que hijos que se habían ido del sector, están volviendo. La misma mejora de caminos de repente está generando una situación que no existía antes, que es la posibilidad de dormir en el campo y trabajar en la ciudad. Y eso se está viendo. Entonces también hay una generación como de parcelas, de agrado, y eso también genera presión sobre los recursos hídricos que no había antes. Hay más población. Hay más población. O sea, si uno revisa o pone atención al camino entre Valdivia y Paillaco, se da cuenta que hay una cantidad grande de nuevas construcciones de viviendas que están surgiendo a orillas del camino, invitaciones a la compra de parcelas dentro de algunos sectores. Entonces hay un repoblamiento del sector o del mundo rural, fundamentalmente con un uso más de domiciliario, de dormitorio, pero digamos está volviendo la gente y con eso, digamos, también va a exigir, digamos, que se mejoren condiciones del entorno que no se estaban discutiendo hasta este momento. En torno a esto, hay más población, eso está
hay que decirlo, no solamente acá, sino en el planeta entero hay más población. Estos recursos hídricos también se van consumiendo y hay más también inversión y también hay mayor ataque, por decirlo así, a los recursos hídricos de todo, en todo ámbito. Más encima le sumamos el cambio climático. Dentro de este aspecto, y no por ser catastrófico, pero desde el punto de vista de Juan Pimentel, ¿hay futuro hídrico? Hay futuro hídrico, buena pregunta. Yo creo que bueno, como se señala en la mayoría de los estudios, estamos en un momento de inflexión, de un punto en el que es necesario introducir cambios en las formas de producir, en las formas de relacionarnos con el entorno que por lo menos podrían augurar, digamos, cierto futuro, cierto futuro. Yo creo que ahora, si no se toma conciencia, no es difícil que eso ocurra. Y es un momento contradictorio, porque de una parte, digamos, la población o la gente en general manifiesta una mayor preocupación por los temas ambientales, manifiesta un mayor conocimiento con respecto a estos temas, pero también a la vez el desarrollo productivo también muestra las partes más irracionales a veces. Muy bien. Se nota claramente, digamos, la irracionalidad en algunos casos. Hay cuestiones paradojas. Hace un tiempo trabajábamos en la comuna de Los Lagos y fuimos a un sector donde se llama La Junta, donde los vecinos se quejaban por la existencia de un centro de piscicultura en un pequeño estero, en el estero Pichico. Y claro, el Peñi que estaba ahí nos decía, bueno, si se hubiesen fijado en el nombre del estero, se hubiesen dado cuenta que este estero no era viable, porque Pichico es como agua chica, poca agua en el fondo, y se había instalado en un sector rural donde la producción de agua de ese estero bajaba considerablemente en verano y producía malos olores, mortandad de peces. En el fondo hay decisiones que se toman más por un beneficio inmediato que por una sostenibilidad futuro del negocio. Y atacaban los esteros. Claro, atacaban, digamos, estaba puesto en un estero, en un estero bastante pequeño. Sí, sin ir más lejos, conozco también la historia de un estero camino a Lago Ranco en el sector Innao anterior, donde también hay una piscicultura en un estero. Y no digamos que es un gran estero, es un estero medianamente pequeño. Y también están atacando todos los recursos hídricos. Entonces, pero ¿tenemos futuro? ¿Hay futuro todavía? O sea, Hay que ser optimista. Hay que ser optimista y yo creo que hay que apostar al empoderamiento que está surgiendo, digamos, en la gente. Yo creo que son las personas, las organizaciones las que van a hacer posible y viable ese cambio. Si nos quedamos esperando que venga de otro lado, creo que no hay mucho futuro. Por lo que se ve, no hay mucho futuro. Lo importante es que hay gente que en sus territorios está tomando conciencia de estos problemas y está aprendiendo a identificar dónde están y cuál es la solución que se les puede dar. Y para eso hay medios como de comunicación como Radio Diferencia, sí, que se preocupan de estos temas, ya la información. Así estamos finalizando la entrevista de esta jornada en torno a nuestro proyecto y en el concepto de todos, que es el agua, una fuente de vida, un recurso natural en peligro. Agradecemos la visita de don Juan Pimentel, encargado del área social de la Agenda Local 21, y por estar en nuestro estudio y dialogar con nosotros en torno a esta problemática que es tan importante hoy día, llevar la información como debe ser a toda la gente que nos ve y nos escucha. Listo, muchas gracias Patricio, y un saludo a los auditores de Radio Diferencia. Y creo que, digamos, iniciativas como estas facilitan y potencian, digamos, el conocimiento que tienen los vecinos con respecto a un tema que es vital para el desarrollo de nuestra región y que está enlazado con nuestra región, con la región de los ríos. Que le vaya muy bien. Listo, gracias.